La era donde el dinero cambió de forma. Durante siglos, el dinero fue algo tangible. Una moneda, un billete, un trozo de metal que podía pesarse y guardarse en un bolsillo. Pero algo sucedió silenciosamente, casi sin que nadie lo notara. En las últimas décadas, el dinero dejó de ser materia. Se volvió código, datos, información. Y con ello, cambió para siempre la forma en que las personas construyen riqueza. Hoy, mientras la mayoría sigue buscando dinero en los lugares de siempre, trabajo, ahorro tradicional, esfuerzo lineal, unos pocos ya comprendieron que el verdadero flujo del dinero se mueve en otro plano, el de las ideas, la atención, la tecnología y la estrategia. La riqueza ya no depende únicamente de cuánto produces, sino de cuánto entiendes. De cuánto sabes mover tu energía, tu mente y tus herramientas dentro del nuevo sistema. En la era industrial, la riqueza pertenecía a quien tenía fábricas. En la era digital, pertenece a quien tiene visión. El dinero dejó de obedecer a la fuerza física y empezó a obedecer a la inteligencia, a la creatividad y a la capacidad de adaptación. Y eso cambió todas las reglas. Los viejos manuales financieros ya no funcionan igual. Los métodos que antes garantizaban estabilidad ahora producen estancamiento. Y los que parecen arriesgados para muchos, son precisamente los que generan abundancia para unos pocos. El dinero no desapareció, simplemente se transformó en otra cosa, en datos, en decisiones, en atención, en influencia, en conocimiento. Y en esa transformación silenciosa, millones quedaron atrapados en un sistema que ya no existe, mientras otros aprendieron a jugar el nuevo juego. La diferencia entre ambos grupos no está en la suerte, ni siquiera en el talento. Está en la comprensión. Porque entender cómo fluye el dinero hoy es entender cómo fluye el mundo. En el pasado, la riqueza se medía en bienes materiales, tierras, oro, propiedades. Hoy, la riqueza real se mide en activos invisibles, información, conexión, propósito, influencia, visión. El trabajador de la vieja economía era quien ofrecía tiempo y esfuerzo a cambio de dinero. El creador de la nueva economía es quien ofrece valor, soluciones, conocimiento, experiencias. Esa es la diferencia entre trabajar para el dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. La revolución que está cambiando el dinero no se anuncia en las noticias. No hay pancartas, ni discursos políticos, ni titulares en los periódicos. Es una revolución silenciosa, digital, mental. Y está ocurriendo ahora, mientras escuchas estas palabras. Hoy, el dinero no se imprime en una fábrica. Se genera en una mente. La nueva riqueza no nace de los billetes, sino de la conexión entre una idea poderosa y la ejecución estratégica. Cada día, miles de personas crean abundancia sin oficinas, sin horarios, sin jefes, usando solo un teléfono, una computadora y una mentalidad preparada. No necesitan permiso, ni herencia, ni contactos. Solo claridad, conocimiento y acción inteligente. El cambio más profundo no fue tecnológico, fue mental. Pasamos de pensar en términos de escasez a pensar en términos de posibilidad. De buscar seguridad a crear libertad. De esperar a que nos paguen a aprender a generar valor. Y el resultado fue una nueva era, la era de la riqueza 3.0. Una era donde la información es el nuevo oro, donde la atención es la nueva moneda, y donde la velocidad mental vale más que la fuerza física. Esta nueva economía no distingue edades, títulos ni nacionalidades. Premia la curiosidad, la adaptabilidad y la coherencia. El dinero, ahora, busca inteligencia. Fluye hacia quienes resuelven problemas, hacia quienes simplifican la vida de otros, hacia quienes entienden el lenguaje de la tecnología y del propósito. No es casualidad que los más prósperos del siglo XXI sean creadores de contenido, estrategas digitales, inversionistas conscientes y visionarios que supieron leer el cambio. Tampoco es casualidad que muchos, con más trabajo que nunca, sigan sintiendo que el dinero no alcanza. Porque el dinero no está donde solía estar. Ya no se acumula, se multiplica. Ya no se guarda, se mueve. Y quien no se mueve con él, queda fuera del flujo. La verdadera pobreza del siglo XXI no es la falta de dinero, es la falta de entendimiento. Y la verdadera riqueza no es la cuenta bancaria, es la mentalidad capaz de crear valor en cualquier entorno. Estamos viviendo el momento más poderoso de la historia humana. Nunca antes hubo tantas herramientas, tanto acceso a información, tantas oportunidades para generar ingresos de manera creativa y global. Pero también, nunca hubo tanta confusión, tanta distracción y tanto miedo a lo nuevo. Muchos aún creen que la educación financiera consiste solo en ahorrar,
recortar gastos o invertir en lo que siempre funcionó. Pero la nueva educación financiera se basa en otra premisa: entender el movimiento. El movimiento del dinero, del mercado, de las ideas, de la atención y de tu propia energía. Cuando entiendes eso, el dinero deja de ser un misterio y se convierte en consecuencia. En esta era, la riqueza no llega a quien más trabaja, sino a quien más comprende el sistema. A quien sabe leer los ciclos, anticiparse a los cambios y adaptarse sin miedo. A quien deja de ver el dinero como un fin y empieza a verlo como un flujo que se dirige hacia donde hay utilidad, propósito y claridad. El dinero del futuro no se gana con fuerza, sino con enfoque. Y ese futuro ya empezó. Este audiolibro no es una guía para ganar dinero rápido. Es una revelación sobre cómo está funcionando realmente la economía moderna, y cómo puedes posicionarte dentro de ella para no solo sobrevivir, sino prosperar. Porque las oportunidades no desaparecieron, solo cambiaron de forma, al igual que el dinero. Riqueza 3.0 no es una moda, es un cambio de conciencia global. Es el puente entre la vieja forma de producir y la nueva forma de crear. Es la combinación entre la estrategia, la mente y la tecnología. Y quienes comprendan esa combinación serán los arquitectos del futuro económico. Este es el inicio de una nueva era, donde el dinero no se busca, se atrae. No se persigue, se construye. No se hereda, se entiende. Bienvenido a la revolución invisible que está cambiando el dinero. Bienvenido a Riqueza 3.0. Capítulo 1. El dinero ya no vive en los bancos. Hubo un tiempo en el que la imagen del dinero estaba ligada a los bancos. Eran los templos modernos del sistema financiero, edificios de mármol, ventanillas de seguridad, ejecutivos con trajes y contratos llenos de cláusulas. Allí se guardaba el dinero, se le rendía culto, se le obedecía. Pero esa época terminó. Hoy, el dinero ya no vive en los bancos. Vive en el movimiento. Fluye entre personas, plataformas, activos digitales, ideas y proyectos que ni siquiera existen físicamente. El dinero se volvió una corriente eléctrica, invisible, rápida, global. Y quien no lo entiende, todavía vive esperando un permiso para prosperar. Los bancos fueron diseñados para custodiar dinero, no para multiplicarlo. Fueron necesarios durante la era industrial, cuando el valor dependía del control y la estabilidad. Pero en la era digital, donde el valor depende de la innovación y la velocidad, los bancos se volvieron lentos, predecibles, obsoletos para crear riqueza real. Por eso, cada vez más personas están construyendo su prosperidad fuera de ellos. El nuevo dinero no necesita bóvedas. Necesita conocimiento. No requiere un gerente, sino un sistema. No depende de confianza institucional, sino de confianza en uno mismo. El cambio comenzó silenciosamente con algo que parecía insignificante, la posibilidad de transferir dinero desde una aplicación. De repente, el poder de mover recursos ya no estaba en una sucursal, sino en la palma de tu mano. El teléfono se convirtió en el nuevo banco, y el conocimiento financiero, en la nueva moneda. La mayoría no lo notó. Siguieron creyendo que la seguridad estaba en el ahorro tradicional, que el dinero seguro era el que se guardaba, no el que se movía. Pero en la economía moderna, el dinero que no se mueve, se desvanece. El dinero que no fluye, pierde su energía. Y el dinero que no trabaja por ti, trabaja para otro. Los bancos continúan existiendo, pero ya no son el centro del juego. Son piezas del tablero. El dinero se descentralizó, se democratizó, se digitalizó. Ahora se multiplica en las manos de quienes saben cómo usar las herramientas que antes eran exclusivas de unos pocos. Hoy puedes invertir desde tu teléfono, crear activos digitales, monetizar tu conocimiento, generar rentabilidad sin intermediarios. Eso, hace 20 años, era impensable. Pero las reglas cambiaron. Y quien sigue esperando que el banco le resuelva la vida, vive anclado a un modelo que ya murió. El dinero del futuro no se acumula, se activa. Cada vez que creas valor, compartes conocimiento o conectas personas, estás generando energía financiera. El dinero fluye hacia donde hay utilidad. Y la utilidad ya no se mide solo en productos, sino en experiencias, soluciones, transformaciones. Los bancos todavía son necesarios para almacenar, pero no para crear. Porque la creación de riqueza ocurre en otro nivel, el mental y el digital. Y esa es la gran revolución que muchos no logran ver. Antes, el sistema financiero era un muro. Ahora, es una red. Y en esa red, las personas que entienden el flujo digital del dinero se convierten en los nuevos arquitectos de la abundancia. Cuando entiendes esto, ya no piensas como un cliente.
Piensas como un creador. Dejas de obedecer las reglas del banco y empiezas a diseñar las tuyas. El dinero deja de ser una herramienta de deuda y se convierte en una herramienta de expansión. Mira a tu alrededor. Personas creando negocios desde casa, influencers monetizando comunidades, inversionistas moviendo capital sin intermediarios, emprendedores automatizando ingresos mientras duermen. Ellos entendieron una verdad que otros ignoran. El dinero no se guarda, se hace circular inteligentemente. Esa es la clave de la nueva era financiera. Y no tiene que ver con suerte, tiene que ver con comprensión. El dinero del siglo XXI busca velocidad, propósito y dirección. Por eso, se va de los lugares donde hay miedo y se instala donde hay acción. Se va de las cuentas inmóviles y llega a los proyectos vivos. Se aleja del estancamiento y sigue el movimiento. Cada vez que una persona aprende a ofrecer valor, a comunicarlo y a moverlo digitalmente, el dinero empieza a buscarla. Y ese es el verdadero cambio. El dinero ya no se persigue, se atrae. Pero no se atrae con deseo vacío, sino con conocimiento aplicado. Por eso, los bancos ya no son los guardianes de la riqueza. La riqueza, hoy, está en las manos de quienes saben crear sistemas propios. En quienes entienden que la libertad financiera no llega con una firma, sino con educación, acción y claridad. Y no se trata de despreciar los bancos, sino de comprender su nuevo papel. Ya no son el fin del camino, son solo una herramienta más en la estructura. El dinero se volvió un lenguaje, y quien no lo habla, queda fuera de la conversación. El dinero no vive en los bancos. Vive en las plataformas, en las mentes, en los movimientos. En los espacios donde las personas deciden crear valor y compartirlo con el mundo. Vive en la innovación, en la colaboración, en la capacidad de convertir una idea en un activo. El nuevo sistema no premia al que guarda, premia al que se adapta. Y adaptarse ya no es una opción, es una necesidad. La nueva riqueza no se mide en intereses, se mide en impacto. Y en un mundo donde todo cambia con rapidez, quien entiende el flujo del dinero se convierte en fuente. Y quien no lo entiende, se convierte en cliente de esa fuente. El dinero del futuro no necesita permiso, necesita propósito. No necesita paredes, necesita visión. Y mientras unos se preocupan por protegerlo, otros aprenden a multiplicarlo desde la mente, el conocimiento y la tecnología. Porque el dinero no vive en los bancos. Vive en la conciencia de quien lo comprende. Capítulo 2. El poder se mudó a la información. Durante siglos, el poder se midió en posesiones, tierras, ejércitos, fábricas, capital físico. Pero en silencio, sin un anuncio oficial, el poder se mudó. Dejó los muros del acero y el ladrillo para habitar en lo intangible, la información. Hoy, quien controla la información, controla el rumbo del dinero. No importa cuánto trabajes, ni cuánto te esfuerces, si no comprendes cómo se mueve la información, siempre llegarás tarde al juego. Porque el dinero ahora sigue a los datos, a las tendencias, a los patrones, a las decisiones tomadas con inteligencia y no con impulsos. El dinero solía depender del esfuerzo físico. Hoy depende de la claridad mental. Y esa claridad no surge del azar, sino del conocimiento. La información es la nueva moneda porque te da poder de elección. El que sabe antes, decide mejor. El que observa con atención, anticipa el movimiento. El que comprende el sistema, lo usa a su favor. El problema es que la mayoría aún busca información para entretenerse, no para transformarse. Desplazan su atención sin dirección, consumiendo datos sin estrategia, confundiendo movimiento con progreso. Pero el verdadero poder está en usar la información, no en acumularla. Cada clic que haces, cada búsqueda, cada publicación que compartes, cada tendencia que sigues, genera datos. Esos datos son oro moderno. Y mientras tú los entregas gratis, hay empresas, plataformas y personas que los transforman en decisiones millonarias. La atención se volvió el recurso más escaso del siglo XXI. Por eso, quien la sabe dirigir, domina. El poder ya no está en quien tiene el producto, sino en quien tiene la atención. Y esa atención se gana con información valiosa, precisa y emocionalmente significativa. La información no solo mueve el dinero, lo redirige. Transforma industrias enteras, destruye modelos antiguos y crea nuevas oportunidades para los que saben leer los cambios. Un pequeño negocio con una estrategia informada puede vencer a una corporación con millones de presupuesto, si sabe aprovechar los datos correctos. Porque el dinero no fluye hacia el tamaño, fluye hacia la inteligencia. Y la inteligencia, hoy, se mide en información procesada con propósito. Hace décadas,
El trabajador más valioso era el más fuerte. Después, fue el más disciplinado. Hoy, es el más informado. Pero no toda información sirve. Vivimos en la era de la sobrecarga. Millones de voces compiten por tu atención, llenando tu mente de ruido. El secreto está en distinguir la información que nutre de la que distrae. La información que nutre te da dirección. Te enseña a tomar decisiones financieras con base en hechos, no en miedo. Te ayuda a entender el mercado, a adaptarte al cambio, a anticiparte a las crisis. Esa información vale más que cualquier inversión, porque te permite multiplicar las demás. Y, sin embargo, muchos siguen dependiendo de lo que otros interpretan. Esperan que alguien les diga qué hacer, en lugar de aprender a analizar. Ese es el mayor riesgo del siglo, delegar tu poder mental. Cuando delegas tu criterio, entregas tu riqueza. Cuando repites sin cuestionar, te conviertes en un eslabón del sistema, no en su arquitecto. El nuevo poder no está en el control, sino en la comprensión. Mira a tu alrededor. Las personas más ricas del mundo no venden productos, venden información, datos, acceso. Las empresas más grandes no fabrican cosas, fabrican algoritmos. El dinero se dirige hacia la mente que sabe leer los números detrás de las decisiones humanas. Por eso, el conocimiento dejó de ser opcional. Hoy es una herramienta de supervivencia económica. Si no te educas, alguien más tomará decisiones por ti. Si no aprendes a analizar, serás analizado. Y si no entiendes el sistema, serás parte de su maquinaria, no de su liderazgo. La información también democratizó el acceso. Antes, aprender requería pertenecer a una élite o tener grandes recursos. Hoy, con un teléfono y disciplina, puedes aprender lo mismo que un empresario de Wall Street o un inversor global. El conocimiento se liberó. Pero solo prospera quien lo aplica. Saber no basta. El conocimiento sin acción se convierte en carga. Por eso, los millonarios modernos no son los que más saben, sino los que más experimentan. Los que prueban, ajustan, corrigen y aprenden en el proceso. Cada herramienta tecnológica, cada red social, cada plataforma de IA, es una puerta abierta hacia la expansión. Pero solo quien entra con intención, sale con resultados. El dinero busca a los informados. Y ser informado hoy no significa leer mucho, sino leer con propósito. Significa filtrar el ruido, buscar la fuente y pensar con autonomía. Significa no reaccionar, sino anticipar. Si entiendes hacia dónde se mueve la atención global, sabes hacia dónde fluirá el dinero. Y si sabes cómo entregar valor real a esa atención, puedes crear riqueza desde cualquier lugar. La información no tiene fronteras, por eso la riqueza tampoco. No necesitas estar en un país específico para prosperar. Necesitas estar en el flujo correcto de datos y oportunidades. El dinero digital no reconoce nacionalidades, reconoce valor. Y el valor, hoy, nace de la información. Cada clic es una decisión energética. Cada búsqueda revela tu intención. Cada algoritmo se alimenta de tus elecciones. Y quien entiende eso, deja de ser producto para convertirse en creador. El poder se mudó a la información. Y con él, el dinero. Por eso, las personas que no se adaptan mentalmente quedan atrapadas en una economía que ya no las necesita. Mientras los que se actualizan, los que aprenden, los que observan con mente estratégica, se convierten en los nuevos ricos silenciosos del siglo XXI. La pregunta no es cuánta información tienes, sino cuánta sabes usar. Porque el conocimiento que no se aplica, no libera. Y el conocimiento que se integra, se convierte en abundancia. El poder ya no está en los bancos, ni en los gobiernos, ni siquiera en las grandes corporaciones. Está en los datos, en las ideas, en la creatividad y en la conexión humana. Y todo aquel que aprenda a manejar la información con propósito se convierte, inevitablemente, en fuente de riqueza. El dinero, hoy, ya no se imprime. Se codifica. Y quien entiende el código, crea su propio destino. Capítulo 3 de Trabajadores a Creadores, la nueva clase rica. El siglo pasado enseñó a las personas a buscar seguridad. Estudia, consigue un empleo, trabaja duro, ahorra y espera la jubilación. Durante décadas, ese fue el camino respetable. Pero el mundo cambió, y con él, el valor del trabajo también cambió. Hoy, los que prosperan no son los que más trabajan, sino los que crean valor con inteligencia. El tiempo dejó de ser el único activo importante. Ahora lo es la creatividad, la estrategia, la capacidad de generar impacto. Los trabajadores del viejo sistema fueron reemplazados por una nueva especie de humanos económicos,
los creadores. Esta nueva clase rica no trabaja por horas, trabaja por visión. No espera órdenes, crea oportunidades. No busca seguridad, construye libertad. La diferencia entre el trabajador y el creador no está en su esfuerzo, sino en su mentalidad. El trabajador piensa en salario. El creador piensa en valor. El trabajador busca estabilidad. El creador busca expansión. El trabajador entrega tiempo a cambio de dinero. El creador entrega soluciones que generan dinero, incluso cuando él no está presente. Ese es el salto mental más grande de nuestra época. Mientras unos siguen pidiendo aumentos, otros están aprendiendo a multiplicar sus fuentes de ingreso. Mientras unos temen a la automatización, otros la usan para liberar su tiempo. Mientras unos trabajan para mantener lo que tienen, otros crean algo nuevo cada día. Los creadores del siglo XXI no dependen de oficinas ni de jefes. Dependen de sus ideas, su disciplina y su visión. Son los diseñadores de la nueva economía, donde el capital más valioso es la originalidad aplicada. El conocimiento dejó de ser pasivo. Hoy, cada persona puede transformar su experiencia en un activo. Un curso, un canal, un producto digital, un servicio, una comunidad, una marca personal. Lo que antes requería permisos, ahora solo requiere decisión. El creador moderno no necesita una empresa que lo contrate, necesita una audiencia que confíe. Y para lograrlo, debe hacer algo que los sistemas tradicionales nunca enseñaron: conectarse con autenticidad. Porque en la nueva economía, la conexión humana es moneda. Las personas no compran productos, compran confianza. Y la confianza se construye mostrando valor, coherencia y propósito. Cada creador que surge desde su pasión, su historia o su conocimiento, está ocupando el lugar que antes pertenecía a grandes corporaciones. Ya no hace falta ser gigante para tener impacto. Basta con ser genuino, estratégico y constante. Los creadores son los nuevos ricos silenciosos. Viven en libertad geográfica, construyen ingresos desde la autenticidad y entienden que el dinero sigue al propósito. Ellos no huyen del cambio, lo lideran. Mientras los trabajadores luchan por mantener un puesto, los creadores diseñan su propio sistema. Y esa es la diferencia entre depender y decidir. La riqueza ya no pertenece a quienes tienen más capital, sino a quienes tienen más visión. Porque la visión es lo único que no puede comprarse ni copiarse. Y quien la desarrolla, crea abundancia. Pero ser creador no es solo tener ideas. Es convertirlas en realidades medibles, en soluciones, en estructuras que generen impacto real. El creador entiende que la inspiración sin ejecución no vale nada. Y que la ejecución sin estrategia es solo movimiento sin propósito. El trabajador tradicional sigue un camino lineal. El creador construye un camino propio. Y ese camino, aunque incierto al principio, termina siendo el más sólido. La diferencia más grande está en el tipo de preguntas que se hacen. El trabajador pregunta, ¿cuánto me van a pagar? El creador pregunta, ¿cuánto valor puedo aportar? Y esa pregunta lo cambia todo, porque el dinero siempre sigue al valor. La era industrial recompensaba la obediencia. La era digital recompensa la originalidad. Por eso, el creador es libre. Porque su valor no depende del sistema, sino de su capacidad de crear. Ser parte de esta nueva clase rica no requiere herencia, ni suerte, ni contactos poderosos. Requiere decisión, mentalidad y una ejecución constante. Requiere desaprender la dependencia y reaprender la responsabilidad. Cada persona que decide crear su propio camino financiero está dejando de ser víctima del sistema para convertirse en arquitecto de su realidad. Y en ese momento, se libera. El creador entiende algo que el trabajador ignora. El dinero no llega por lo que haces, llega por lo que generas. Y generar implica impacto, utilidad y conexión. Los creadores están construyendo un nuevo mundo económico donde la abundancia ya no se mide en cuentas, sino en posibilidades. Donde el éxito no depende del jefe, sino del propósito. Y donde la verdadera riqueza no es el saldo bancario, sino la libertad de diseñar tu tiempo y tu vida. La revolución no es tecnológica, es mental. Las herramientas ya existen, pero solo prosperan quienes las usan con conciencia y estrategia. Porque la tecnología sin mentalidad sigue siendo un recurso dormido. Y la mentalidad sin acción sigue siendo un deseo vacío. La nueva clase rica une ambas cosas, visión y acción. Son personas comunes que decidieron dejar de esperar y empezar a construir. Personas que aprendieron a monetizar su talento, a comunicar su mensaje y a escalar su impacto. Esa combinación es la fórmula secreta de la prosperidad moderna.
Ser creador no significa tenerlo todo resuelto. Significa tener la valentía de construir sin garantías, confiando en que tu valor tiene un lugar en el mundo. Y cuando lo haces, el mundo responde. El dinero, hoy, fluye hacia quienes crean. Y los creadores no compiten, colaboran. No esperan permiso, actúan. No acumulan, comparten. No siguen tendencias, las inician. La nueva clase rica no viste uniforme, no tiene horario, no busca aprobación. Tiene una misión. Y esa misión es crear valor que trascienda, con propósito y coherencia. El trabajador busca seguridad. El creador busca sentido. Y en ese sentido, encuentra su libertad. Porque cuando haces lo que amas, lo haces bien. Y cuando lo haces bien, el dinero se convierte en consecuencia. La nueva clase rica no heredó su riqueza, la construyó. No la pidió, la diseñó. Y su verdadero capital no está en lo que posee, sino en lo que comprende. Los creadores son la prueba viviente de que la riqueza ya no depende del sistema, sino de la conciencia. Y que todo aquel que decida pensar diferente, crear diferente y actuar diferente, puede cambiar su destino financiero. El futuro pertenece a los que crean. Porque los que crean, lideran. Y los que lideran, prosperan. Si estas palabras te están haciendo pensar diferente, no lo ignores. Estás despertando a una nueva forma de ver el dinero, y eso no es casualidad. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad de mentes que están construyendo su libertad financiera paso a paso. Aquí no hablamos de suerte, hablamos de conciencia, estrategia y propósito. Porque el dinero no se persigue. Se comprende, se crea y se atrae. Suscríbete y sigue entrenando tu mentalidad de abundancia. Lo mejor está por venir. Capítulo 4. Cómo la tecnología multiplicó el valor humano. Durante siglos, el progreso dependía del esfuerzo físico. Las manos movían el mundo, no las ideas. El valor se medía por la capacidad de producir más cosas en menos tiempo, de repetir procesos y sostener estructuras. Pero entonces llegó la tecnología, y con ella, el cambio más profundo en la historia económica de la humanidad, la multiplicación del valor humano. Por primera vez, una herramienta podía escalar lo que una sola persona era capaz de crear. Una idea podía llegar a millones en segundos. Un mensaje podía convertirse en una empresa global. Y una acción inteligente podía tener más impacto que toda una vida de esfuerzo físico. La tecnología no eliminó el valor del ser humano, lo amplificó. Sin embargo, muchos la malinterpretaron. La vieron como amenaza, no como aliada. Se asustaron al ver máquinas reemplazando empleos, sin darse cuenta de que esas mismas máquinas estaban liberando tiempo para crear nuevas oportunidades. El error fue creer que la tecnología quitaría trabajo. La verdad es que la tecnología quita tareas, pero crea propósito. Quien entiende eso, no teme al cambio, lo usa. Porque cada herramienta tecnológica, desde una cámara hasta una inteligencia artificial, es una extensión del pensamiento humano. No reemplaza tu valor, lo proyecta. No borra tu creatividad, la acelera. Hoy, el dinero no fluye hacia quienes hacen más cosas, sino hacia quienes hacen mejor uso de las herramientas. Una persona con visión, estrategia y tecnología tiene más poder económico que una empresa completa del siglo pasado. Y esa es la revolución silenciosa que está ocurriendo ante nuestros ojos. La tecnología democratizó el acceso al juego. Antes, para competir necesitabas capital, estructura, contactos. Hoy, necesitas conexión, claridad y constancia. Todo lo demás está a un clic de distancia. Puedes crear una marca global desde tu habitación. Puedes automatizar ingresos mientras duermes. Puedes usar la inteligencia artificial para aprender, vender, diseñar, escribir o invertir. Y lo más poderoso, puedes hacerlo sin depender de nadie. El ser humano que usa la tecnología con conciencia no se vuelve esclavo de ella. Se convierte en su estratega. Entiende que la herramienta no tiene intención, sino dirección. Y la dirección correcta la define la mente. Por eso, la tecnología no multiplica el valor de todos, solo de quienes saben qué valor tienen. Si no tienes propósito, la tecnología te distrae. Si no tienes visión, te abruma. Pero si sabes lo que quieres construir, se convierte en tu aliado más poderoso. Piensa por un momento. Nunca en la historia habíamos tenido tanto alcance. Un pensamiento puede inspirar a miles. Un conocimiento puede cambiar vidas. Un producto digital puede transformar economías personales. Todo eso es posible porque la tecnología expandió los límites del ser humano. Y con ello,
multiplicó su valor. Pero esa multiplicación solo ocurre cuando el conocimiento se encuentra con la intención. La tecnología sin propósito es ruido. El propósito sin tecnología, hoy, es lentitud. La verdadera abundancia nace de unir ambos mundos. Cada herramienta digital puede convertirse en una fuente de ingresos, si se usa con inteligencia. Un teléfono puede ser una oficina. Un canal puede ser un negocio. Un conocimiento puede ser un activo. Y cada acción puede ser una inversión. Sin embargo, la mayoría sigue usando la tecnología para escapar, no para crecer. La utiliza para distraerse, no para aprender. Para consumir, no para crear. Y esa diferencia determina quién gana en esta era y quién se queda atrás. El dinero no está en la tecnología en sí, sino en cómo la usas. En la intención con la que la aplicas. Porque las mismas herramientas que generan millones para unos, generan ansiedad en otros. La diferencia no es la herramienta, es la conciencia del usuario. En esta nueva era, la tecnología se convirtió en un espejo de tu mente. Te muestra tus hábitos, tus intenciones, tus prioridades. Y amplifica lo que ya eres. Si eres disciplinado, te hará exponencialmente productivo. Si eres creativo, te abrirá posibilidades infinitas. Si eres temeroso, te llenará de ruido. Y si eres estratégico, te convertirá en una fuerza imparable. Los nuevos millonarios del siglo XXI no son los que inventaron la tecnología, sino los que la entendieron. Los que supieron verla como una herramienta para servir, para conectar, para expandir su influencia. Ellos comprendieron que la riqueza no está en el código, sino en el propósito detrás del código. La tecnología no te hace valioso. Te da un escenario para demostrar tu valor. Y ese escenario está disponible para todos, pero solo los conscientes lo aprovechan. Por eso, en esta era, no es suficiente tener talento. Debes amplificarlo. Y la amplificación ocurre cuando usas la tecnología con estrategia emocional y visión de largo plazo. La tecnología multiplicó el valor humano porque eliminó las barreras. Ya no necesitas permiso para crear, ni intermediarios para compartir. Solo necesitas intención, claridad y acción. Y si combinas esas tres, nada te detiene. El verdadero salto no es técnico, es mental. Porque quien usa la tecnología con propósito, no solo genera dinero, genera transformación. Y la transformación, en esta era, vale más que cualquier producto. Cada persona con una idea, una historia o un talento tiene ahora las herramientas para convertirlo en abundancia. Pero esa abundancia no llegará por magia, sino por estrategia. Por la unión entre mente, corazón y herramienta. La tecnología te da velocidad, pero solo tú decides la dirección. Y en un mundo que se mueve tan rápido, no gana el que corre más, sino el que corre con sentido. La riqueza moderna no depende de tener más, sino de saber usar mejor lo que ya tienes. Y cuando lo entiendes, descubres que nunca fuiste pequeño, solo estabas limitado por una idea antigua de valor. La tecnología no te reemplazará. Reemplazará a quien no evolucione. Y evolucionar no es seguir tendencias, es usar la herramienta para servir, crear y crecer. El dinero fluirá hacia quienes combinen humanidad con tecnología. Porque la herramienta puede automatizar tareas, pero solo el ser humano puede transmitir propósito. Y el propósito sigue siendo la energía más valiosa del universo financiero. La era de la tecnología no deshumanizó al hombre, lo está invitando a elevar su conciencia. A dejar de ser ejecutor para convertirse en creador. A dejar de sobrevivir para empezar a diseñar. Ese es el nuevo poder. No el de la máquina, sino el de la mente que sabe usarla. Y esa mente, consciente, estratégica y despierta, es la verdadera riqueza 3.0. ¿Deseas que continuemos con el capítulo 5, el algoritmo de la abundancia? Capítulo 5, el algoritmo de la abundancia. El dinero no obedece al azar. Aunque muchos lo perciban como suerte o coincidencia, detrás de toda prosperidad sostenida existe un patrón, una secuencia invisible que guía cada resultado. Ese patrón no está escrito en los billetes, ni en las leyes del mercado, sino en la mente humana. A eso lo llamaremos el algoritmo de la abundancia. Un algoritmo no es más que un conjunto de pasos que, repetidos con conciencia, producen un resultado predecible. En el mundo digital, los algoritmos dirigen la atención. En el mundo financiero, los algoritmos mentales dirigen la prosperidad. El dinero, al igual que la información, responde a instrucciones. Si tus pensamientos son de carencia, tu comportamiento será de limitación. Si tus pensamientos son de abundancia, tus acciones reflejarán expansión. Y en ambos casos,
El resultado es coherente con la instrucción. El primer principio del algoritmo de la abundancia es la claridad. No puedes atraer lo que no comprendes. La mayoría de las personas no son pobres por falta de oportunidades, sino por falta de dirección. No saben qué quieren construir, ni cuánto necesitan, ni hacia dónde se mueven. Y sin una dirección, cualquier energía se dispersa. El dinero ama la claridad porque la claridad crea confianza. Una mente que sabe lo que busca transmite orden. Y el universo, los mercados y las oportunidades responden al orden. El segundo principio es la coherencia. No puedes desear abundancia y actuar desde la escasez. No puedes hablar de libertad mientras tomas decisiones por miedo. El dinero no escucha tus palabras, observa tus acciones. Y tus acciones revelan tu verdadera vibración. La abundancia no es una cantidad, es una frecuencia. Y esa frecuencia se activa cada vez que eliges actuar desde la expansión, no desde la defensa. Cuando compartes conocimiento, cuando agradeces, cuando confías en tu capacidad de crear, estás enviando una señal. Y esa señal atrae experiencias compatibles. El tercer principio es la aportación de valor. La abundancia no llega por exigir, llega por contribuir. Cada vez que mejoras la vida de alguien, generas un retorno. Cada vez que resuelves un problema, creas flujo. Y ese flujo, con el tiempo, se convierte en riqueza. Los creadores de esta nueva era lo entienden intuitivamente. No se preguntan cómo gano más, sino cómo puedo servir mejor. Porque saben que el dinero es un reflejo directo del impacto. El cuarto principio del algoritmo es la expansión mental. Tu entorno financiero no puede superar el tamaño de tus creencias. Si piensas pequeño, decidirás pequeño. Y cada decisión pequeña limita el flujo de oportunidades. Expandir tu mente no significa desear más, sino permitir más. Permitir que nuevas ideas entren, que nuevas estrategias existan, que nuevas formas de generar ingresos sean posibles. El dinero se mueve con la mentalidad, y la mentalidad se mueve con el aprendizaje. El quinto principio es la energía del agradecimiento activo. El agradecimiento no es pasividad, es dirección. Cada vez que agradeces, estás diciéndole al universo, esto es suficiente para empezar. Y en ese punto, el flujo aumenta. Porque la abundancia nunca llega a quien se queja de lo que no tiene, sino a quien sabe usar lo que ya tiene. El sexto principio es la acción alineada. No basta con pensar en grande, hay que actuar en grande, pero con sentido. La acción alineada no se trata de hacer más, sino de hacer lo que realmente suma a tu propósito. Cada movimiento debe tener una intención clara detrás. Porque la intención es la brújula que transforma el esfuerzo en resultado. Y el séptimo principio del algoritmo es la constancia emocional. La abundancia no se construye de manera lineal, se construye de manera energética. Habrá días en los que todo parezca fluir, y otros en los que nada se mueva. Pero el verdadero creador no se detiene porque entiende el ritmo del proceso. Sabe que la siembra invisible también cuenta. La mayoría abandona antes de ver los frutos, porque aún no ha entendido el tiempo del dinero. El dinero tiene ritmo, y el ritmo se respeta. No se impone, se acompaña. El algoritmo de la abundancia es simple. Claridad, coherencia, valor, expansión, gratitud, acción y constancia. Pero aplicarlo requiere conciencia diaria. Porque en cada decisión, estás programando tu futuro. Cada vez que eliges el miedo, le das poder al estancamiento. Cada vez que eliges la confianza, alimentas el movimiento. Cada pensamiento es una línea de código, y cada acción es una orden ejecutada. Por eso, si quieres cambiar tus resultados financieros, debes reprogramar tu mente. El dinero no obedece emociones, obedece estructuras. Y las estructuras más poderosas son mentales. Cuando repites una actitud de expansión cada día, leer, invertir en conocimiento, ofrecer valor, mantener gratitud, usar bien tus herramientas, estás ejecutando el algoritmo. Y cuando el algoritmo se mantiene activo, el flujo no se detiene. La abundancia no es un destino, es una ecuación viva. Funciona con precisión matemática, aunque su lenguaje sea emocional. Por eso, quienes la dominan parecen tener suerte, pero en realidad tienen sistema. El dinero, la atención, las oportunidades, todos siguen la misma lógica. Van hacia donde hay movimiento, orden y propósito. Si entiendes eso, ya tienes el mapa. Solo queda mantener el código limpio, sin miedo, sin comparación, sin autosabotaje. Porque el algoritmo de la abundancia no se ejecuta en el mundo externo, sino en el interno.
Y cuando lo actualizas, el resto se sincroniza. Ahí está el secreto. No en hacer más, sino en ser más consciente. Porque el dinero no cambia cuando cambias tu cuenta. Cambia cuando cambias tu frecuencia. Y esa frecuencia, una vez activada, se vuelve magnética. Te conecta con personas, ideas y caminos que sostienen tu crecimiento. El algoritmo de la abundancia no solo multiplica dinero, multiplica significado. Cuando entiendes que todo en tu vida responde a tus códigos internos, te vuelves libre. Ya no temes perder, porque sabes crear. Ya no dependes, porque sabes atraer. Y en ese punto, la abundancia deja de ser promesa y se convierte en estado. El dinero no desapareció, solo cambió de forma. Y ahora, vive en la mente de quienes aprendieron a programarla con sabiduría. ¿Deseas que avancemos con el epílogo El verdadero juego invisible de la riqueza? El verdadero juego invisible de la riqueza. Hay un punto en el camino donde el dinero deja de ser el objetivo y se convierte en consecuencia. Un punto en el que comprendes que la riqueza no se mide en cifras, sino en libertad. Y en ese momento, algo dentro de ti cambia para siempre. La mayoría pasa la vida corriendo detrás del dinero, sin darse cuenta de que el dinero siempre huye del perseguidor. El dinero no quiere dueños desesperados, quiere socios conscientes. Y cuando dejas de buscarlo por necesidad y comienzas a atraerlo por propósito, el juego invisible empieza a revelarse. El verdadero juego de la riqueza no está afuera. No está en los mercados, ni en las criptomonedas, ni en los bancos, ni en las estrategias de moda. Está en la mente y en la energía que sostiene tus decisiones. Porque el dinero solo obedece a una fuerza, la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. El sistema tradicional nos enseñó a ver el dinero como algo externo, separado de nosotros. Pero la verdad es que el dinero es un espejo de tu estado interno. Cuando estás en desorden, tu economía refleja caos. Cuando estás en claridad, tu economía refleja crecimiento. Por eso, ninguna técnica financiera puede funcionar si tu mente está fragmentada. El juego invisible de la riqueza empieza cuando asumes responsabilidad total. Cuando entiendes que no hay culpables, solo elecciones. Que no hay falta, solo inconsciencia. Y que el dinero, lejos de ser un fin, es una herramienta de expansión personal. Todo lo que has aprendido hasta aquí converge en una verdad esencial. La riqueza no se crea con las manos, se crea con la mente. No con esfuerzo, sino con enfoque. No con miedo, sino con fe aplicada. La nueva riqueza no premia al más fuerte, sino al más despierto. No al que trabaja más, sino al que entiende mejor cómo fluye la energía del valor. Porque el dinero no se genera, se sintoniza. Y para sintonizarlo, debes elevar tu frecuencia a través del conocimiento, la gratitud y la acción alineada. El secreto de los ricos silenciosos no es místico ni inalcanzable. Es que aprendieron a dominar los 3 niveles del juego. El mental, el emocional y el estratégico. A nivel mental, dejaron de ver el dinero como enemigo y lo entendieron como aliado. A nivel emocional, dejaron de asociarlo con miedo o culpa y lo vincularon con servicio y expansión. Y a nivel estratégico, aprendieron a moverlo con inteligencia, usando la tecnología, la información y el tiempo a su favor. La pobreza no es falta de dinero, es falta de estructura interna. La abundancia no es tener mucho, es entender cómo multiplicar lo que ya tienes. Y el equilibrio entre ambos extremos está en la conciencia. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya despertó. Ya no puedes mirar al dinero como antes. Ya no puedes creer que la riqueza es para unos pocos. Porque sabes que las herramientas, las ideas y las oportunidades están disponibles para todos. Pero solo las aprovechan los que se atreven a pensar diferente. El juego invisible de la riqueza premia la claridad. No al más rápido, sino al más alineado. No al que persigue resultados, sino al que vive en propósito. Cuando entiendes que el dinero no está afuera, sino dentro de ti, dejas de luchar. Empiezas a fluir. Y cuando fluyes, atraes. La economía moderna ya no es una guerra de competencia, sino una danza de cooperación. Los nuevos ricos no conquistan, colaboran. No acaparan, comparten. No manipulan, inspiran. Y esa es la mayor lección. La verdadera riqueza no consiste en cuanto acumulas, sino en cuanto expandes tu capacidad de crear valor. En este nuevo paradigma, la riqueza se convierte en un estado de conciencia. Y una vez que la alcanzas, ya no puedes perderla, porque ya no depende de lo externo. Está en ti. Riqueza 3.0 no es solo un concepto financiero, es un despertar. Una invitación a ver el dinero como energía viva,
que se mueve con propósito, que responde a la visión y que florece en las manos de quienes la entienden con respeto y sabiduría. El juego invisible de la riqueza consiste en 3 pasos eternos: comprender, crear y contribuir. Comprender cómo fluye el dinero. Crear valor desde tu autenticidad. Y contribuir al mundo desde la abundancia, no desde la carencia. Cuando haces eso, el flujo nunca se detiene. El dinero se convierte en lenguaje, la acción en oración y la prosperidad en consecuencia. Tu trabajo ya no será perseguir riqueza, sino convertirte en el tipo de persona que la atrae naturalmente. Porque la riqueza no busca a quien la necesita, busca a quien está preparado para sostenerla. Esa es la verdad que pocos entienden y que todos pueden experimentar. La riqueza está disponible para ti, ahora mismo. Solo requiere que elijas pensar como un creador, actuar como un líder y sentir como un ser abundante. El dinero, entonces, deja de ser un fin, y se convierte en el reflejo visible de tu crecimiento invisible. Y cuando llegas a ese punto, ya no trabajas por riqueza. Trabajas desde la riqueza. Esa es la revolución invisible que está cambiando el mundo. Y tú, si así lo eliges, ya formas. Si este audiolibro despertó algo en ti, si comprendiste que el dinero no desapareció, sino que cambió de forma, entonces es momento de dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal y únete a esta nueva era de mentes conscientes que están construyendo su libertad financiera desde el conocimiento, la estrategia y la expansión personal. Cada semana compartiremos audiolibros, reflexiones y herramientas para que aprendas a dominar el nuevo juego del dinero. El juego invisible, el que se gana desde dentro. No persigas la riqueza. Conviértete en el tipo de persona que la atrae naturalmente. Suscríbete, activa la campana y sigue despertando tu mentalidad de abundancia. Porque este es solo el comienzo de tu riqueza 3.0.